Muy bien, amigos, vamos a comenzar. Bien, el día de ayer hemos estado revisando cómo se construyen los intervalos de confianza cuando tenemos un estadístico como la media aritmética, con el fin de tratar de encontrar el intervalo que pueda realmente contener a un determinado nivel de confianza a nuestro parámetro. Nosotros debemos tener en cuenta que las muestras aportan el valor de los estadísticos, pero aún así nosotros aún no tenemos realmente claro cómo es el comportamiento del parámetro. Entonces, para ello, la solución que mejor parece proponerse es la de la construcción de intervalos de confianza en función de un margen de error. Vean ustedes que para construir el margen de error es necesario conocer el valor crítico de la distribución normal, de la misma manera el valor de la desviación estándar poblacional y el tamaño de muestra. Siempre y cuando que nosotros estemos observando este tipo de modelos matemáticos, la primera pregunta va a ser, ¿qué estoy observando? A ver. Este es el detalle. No sé, a ver, ustedes. En pocas palabras, ¿qué les están diciendo a los chicos virtuales? Que vengan presencial. Que vengan presencial. Muchas gracias. Ya, bueno. Gracias. Chicos, no. Sí, ya se ve mejor. Muchas gracias. Muy bien. Entonces, amigos, mencionábamos que si el modelo matemático contempla un parámetro, la pregunta básica es, ¿de dónde saco ese parámetro? Si justamente nosotros estamos construyendo un intervalo para poder tratar de encontrar ese parámetro. Para que nosotros podamos hacer una suposición, podamos asumir un determinado valor, hay algunas estrategias. Primero, nosotros decimos que la desviación estándar poblacional va a ser aproximadamente igual al rango entre 4. Esa es una forma de poder solucionar esta situación. El rango entre 4. Entre 4. A pesar de que alguien me diría, profesor, ese es un cálculo bastante rústico, bastante somero. Si estamos trabajando con una ciencia de datos, entonces deberíamos tener un mayor cuidado al momento de asignar un valor numérico. Pero bueno, ya que necesitamos ese parámetro poblacional, es necesario tratar de estimar. Vamos a ver que la situación no queda acá, no es que, profe, este modelo está mal y bueno, vamos a empezar a incluir errores. A medida que vayamos avanzando, vamos a ir viendo cómo también la estadística ha ido corrigiendo estos traspiés que hacemos, ¿no? Otra forma de poder encontrar una desviación estándar poblacional es mediante un estudio piloto. Es decir, yo puedo realizar un estudio a una pequeña escala y en función de esa desviación estándar que yo encuentre, puedo tratar de asumir que la desviación estándar de la muestra es aproximadamente igual a la de la población. Recuerden ustedes cuando se hizo la construcción del modelo matemático. La desviación estándar ¿va? Ese modelo para la muestra. ¿En qué se diferenciaba para la población? Bien, no va a -1.
Y adicionalmente, a propósito, voy a poner un error para que ustedes se puedan dar cuenta. ¿Qué error hay en el segundo modelo matemático de la desviación estándar poblacional? Ya, la E de mayúscula está bien, tamaño de población. ¿Seguros? ¿Está bien? No, eso está bien. ¿Dónde está el error? Imagínense que en el examen les pongo una ecuación así, le diga, identifique el error. ¿Le falta el punto? No. No, el punto es menos. Bueno, esto no, eso puede. Es XY, es XY. Igual acá, ya. Ese no es el error. A ver, es algo más notorio. Ya, ¿qué pasa con la media? ¿Esto de qué es? Ah, de población. Entonces, ¿acá qué va? ¿Qué pasaría si pongo una pregunta así? Todo el mundo, no. Está bien. Muy bien. Entonces, amigos, nosotros estamos viendo algunas alternativas para poder encontrar la desviación estándar. Justamente colocaba estos dos modelos, ya que acá había una diferencia bien notoria, ¿no? Y esto justamente es en función de las estimaciones. Las estimaciones nos dicen que si yo estoy trabajando con una muestra, quiera o no quiera, estoy incluyendo un error. Y ojo, ¿qué significa error en estadística? ¿Significa que hemos hecho algo mal? ¿No? ¿Nos hemos equivocado? No, el error en estadística es algo diferente. Es esa diferencia entre el valor muestreal y el valor poblacional que yo obtengo en una medición. No quiere decir, profe, el error estadístico significa que algo está mal. No está necesariamente mal. ¿Sí? Es producto de esas aproximaciones. Muy bien. Así como yo puedo realizar también un estudio piloto para hacer esta suposición, también puedo tomar valores de un estudio anterior. ¿Ok? Puedo tomar valores de un estudio anterior. Pero no es tomar los valores de un estudio anterior tan a ciegas. Yo siempre tengo que ver la naturaleza de la investigación. ¿Y a qué me refiero con la naturaleza de la investigación? Que si sobre todo trabajo con datos de origen biológico, los datos de origen biológico son muy cambiantes. Ustedes saben, por ingeniería genética, de generación a generación hay el cambio de algunos fenotipos y algunos fenotipos. ¿Sí? Entonces yo no puedo asumir que hace 50 años había un comportamiento exactamente igual al de ahora. Incluso los genes de la vejez han cambiado bastante, ¿no? ¿Sí? Entonces, sí. Quiero disculpar, el error es no que era la diferencia entre el valor estadístico y población. Claro, es esa diferencia que ocurre cuando nosotros estamos tratando de encontrar un valor a partir de una muestra con respecto a una población. Recuerda que yo no puedo estudiar la población, es muy complicado. Entonces voy a tomar una muestra y producto de tomar esa muestra, quiera o no quiera, va a haber una diferencia con respecto al valor real. Eso es lo que nosotros definimos como un error estadístico. ¿Ok? Muy bien. Entonces acá tenemos un caso de estudio. A ver, mis expertos en química orgánica me pueden decir cuál es el nombre de ese compuesto heterocíclico. ¿No? La estructura. ¿Se acuerdan que en química orgánica se encerraban en círculos los grupos funcionales? Sí. Entonces, ese compuesto es necesario que nosotros lo conozcamos. Es una amina ¿de qué tipo? Es cíclica, pero es una amina heterocíclica. ¿Cuál es el nombre? Cotinina, no, todo el compuesto. Solamente el anillo. Nicotina. Y el anillo. Si ustedes tienen este compuesto, ¿cómo se llama? ¿Hexano? ¿Hexeno? Benceno. Ya. Si ese benceno, yo lo tengo
de esta forma, ya no se puede decir que es un compuesto homocíclico. ¿Ok? Porque acá yo ya tengo un átomo que es diferente al carbono, por eso heterocíclico. Y particularmente, este compuesto se llama pirimidina. Pirimidina es si acá ustedes le colocaran un nitrógeno extra. ¿Sí? Ahí tendrían la pirimidina. Es muy diferente a la pirimidina. ¿Ok? ¿Qué más observamos en esta estructura? Vemos que hay otro compuesto heterocíclico. ¿Cómo se llama el de 5 miembros? Penta. ¿Penta? Imagínate que tú pones tirol. ¿Tirol? No, no es el tirol. Debería volver a esa educación de antes, ¿no? Donde te pedían que dibujes, por ejemplo, toda la estructura de la hemoglobina. Cuando se llevaba bioquímica, antes también se tenía que dibujar las estructuras. ¿Dónde han visto esto? A ver. La hemoglobina, ¿no? En la hemoglobina, la estructura base es de 4 anillos pirrólicos unidos por puentes. ¿Cómo se llaman estos puentes? Metilo. Puentes acetilo. ¿Cómo se llaman? Puentes metileno. Cuando ustedes tienen este radical que está uniendo estructuras, se llama metileno. ¿Cuántos de acá llevaron conmigo química orgánica? Práctica, ¿no? Y ahí hablábamos de las estructuras. A ver, creo que vamos a regresar, vamos a hacer un estudio retrospectivo y a corregir esas notas, ¿no? Descripción. Muy bien. Hay un detalle acá, chicos. Cuando un compuesto heterocíclico pierde su insaturación, en el caso del pirrol, adquiere el nombre de pirrolidina. ¿Ok? Pirrolidina. Eso también lo han visto en bioquímica, ¿no? La estructura base, este anillo grande, ¿cómo se llama? Protoporfirina 9, ¿no? ¿Han visto eso o no en bioquímica? Como que no. Han tenido que ver todas las vías metabólicas y ese capítulo gigantesco de integración y regulación del metabolismo, ¿o no? ¿Cómo se pasó bioquímica? Bueno, ¿qué más observamos en esta estructura? Hay algo todavía mucho más resaltante. La orientación, la estereoquímica. ¿Cómo se llama? Donde vemos una cuña y una línea punteada. Ya, ¿cómo se llama ese carbono que está ahí? Es un carbono quiral. Es un carbono quiral, un centro estereogénico, o como quieran ustedes llamarlo, un carbono multimétrico. ¿Okay? Ese carbono se caracteriza por tener 4 sustituyentes diferentes. Y observen ustedes que si nosotros, a ver, ¿podrían hacer la configuración R y S? La configuración absoluta, ¿se acuerdan? Las reglas de Kant, Newton y Freud. Hay que usar todo. ¿Acaso solamente es hacer el cálculo? Tenemos que revisar absolutamente todo. ¿Ok? Bueno, siempre que haya la posibilidad de que ustedes tengan la interacción con una estructura química, por ejemplo, si en sus tesis colocan una estructura, no es que, profe, yo la coloco porque estéticamente se ve bien. No, se puede preguntar lo que realmente se les ocurra con respecto a eso. ¿Tiene carbono quiral y cosas por el estilo? Ya van a ver sus sustentaciones, ¿no? Entonces hay algunos grupos que les dicen, oye, acá tiene un grupo, a ver, haga la configuración. Preguntas así muy superficiales.
Las que les vengo realizando durante todo el curso. Esas preguntas así súper superficiales. Muy bien. Entonces, una vez que ya hemos analizado la estructura de la cotinina, vamos a evaluar el caso. Dice niveles de cotinina en fumadores. Cuando las personas fuman, la nicotina que absorben se convierte en cotinina, la cual puede medirse. Una muestra de 40 fumadores. Primero, tengo 40 fumadores. Muestra pequeña, muestra grande. Muestra grande. Muy bien. Ya habíamos dicho que una muestra grande también, ¿cómo se conoce? En términos de normalidad. Muy bien. Miren, aquí incluso tenemos los datos, ¿no? Vamos sacando datos que sean de interés. El tamaño de la muestra es 40. La media de esta muestra, porque no puede ser una población, es de cuánto? 172,5. ¿Ok? 172,5. ¿Qué más? Suponga que se sabe, en un estudio previo, que ese es 119,5. La desviación estándar es 119,5. ¿Ok? ¿Qué más? Calcula un estimado del intervalo de confianza del 90%. El nivel de confianza es igual al 90%. O también, ¿el alfa de cuánto es? 10%. Muy bien, es 0,10 en términos similares. ¿Ok? Muy bien. Entonces, nos dicen, suponga que se sabe que la desviación estándar de la muestra es 119,5, calcule un estimado del intervalo de confianza del 90% de la media del nivel de cotinina para todos los fumadores. Me están pidiendo calcular la media población. Y adicionalmente me hacen una pregunta. ¿Qué aspecto de este problema no es realista? No es realista. Hay una parte que no es realista. Y básicamente es esto. La desviación estándar. La desviación estándar corresponde a estos 40 datos. Pero si yo recuerdo un poquito, algunas condiciones me decían que yo podía asumir que una desviación estándar poblacional era igual a una desviación estándar de la muestra si estaba trabajando en un estudio piloto. ¿Ok? Entonces acá yo digo, esto aproximadamente, no voy a decir que es realmente igual, es aproximadamente igual a la desviación estándar poblacional. Muy bien, entonces ahora, con estos datos, lo primero que yo tengo que calcular, si quieren ser ordenados, es el margen de error. El margen de error va a ser igual a Z alfa medios. ¿Cuál es el valor de Z alfa medios para el 90%? 1,64. Bien, Z alfa medios es igual a 1,64. Entonces acá, nosotros lo vamos a hacer pasito a pasito. Z alfa medios por desviación estándar poblacional, raíz cuadrada de, entonces acá, 1,645 por la desviación estándar, que va a ser 119,5, entre la raíz cuadrada de 40. ¿Cuál es el margen de error? A ver, rápidamente, ¿cuál es? ¿Cuándo podemos suponer que es igual? ¿Puedes hacer esa suposición? Cuando n es mayor a 30. ¿Ok? Ahí podemos hacer esa suposición, porque estamos en una distribución verdaderamente normal. Muy bien. ¿Y qué sale 31,0? Ya, perfecto. 31. Muy bien, con un decimal adicional a de los datos originales. ¿Ok? Entonces, 0,8. Muy bien, ahí tenemos el error. Ahora, segundo paso, construcción del intervalo de confianza.
construcción del intervalo de confianza. Entonces, nosotros tenemos diferentes propuestas, ¿no? Podemos hacer esta representación, que es muy utilizada en los papers, sobre todo. Bien, hagamos esa interpretación. Lo primero puede ser simplemente colocar 172,5 más menos 31,08. Ese es el intervalo de confianza. Evidentemente, nosotros podemos utilizar las unidades respectivas, ¿no? Con las que se hayan ejecutado en esta medición. Muy bien, ahí tienen el intervalo de confianza. Ustedes también lo pueden hacer desde otras presentaciones, ¿no? Pueden hacerlo en forma de par ordenado. O también pueden hacerlo así. En forma de intervalo. ¿Okay? Cualquiera de las formas es válida y nosotros debemos estar en la capacidad de poderlas distinguir. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ahí tenemos el intervalo de confianza real para la media poblacional de todos los fumadores que están en este estudio. Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? Sí. Ya. ¿Qué aspecto de este problema no es realista? Realmente, nosotros estamos asumiendo un valor de desviación estándar poblacional. ¿Sí? Ese concepto ya hace que este problema esté en base a una suposición estadística. ¿Ok? Recuerden que yo no puedo calcular, no puedo realmente tener un parámetro con un valor exacto. ¿Qué es lo que estoy haciendo acá? En función de un estudio piloto, estoy haciendo un aproximado. Ese aspecto no es realista. Otra cosa es que realmente tenga yo la desviación estándar poblacional. Pero sin embargo, algunos dirían, profesor, si hay algunas suposiciones que desmejoran, por decir así, mi estudio, ¿por qué yo tengo que trabajar así? Básicamente depende de los tamaños de muestra. Entre más grande sea el tamaño de muestra, la variabilidad, la diferencia entre los estadísticos y los parámetros va siendo un tanto imperceptible. No estoy diciendo que desaparezca, sino se va haciendo un tanto más constante. ¿Okay? Muy bien. Entonces, sí. Ya, tengo un nivel de confianza, del 90%. Tengo un nivel de confianza del 90% para considerar que la media poblacional se encuentra entre el límite inferior y el límite superior de este intervalo. ¿Ok? Ojo, escuchen lo que estoy diciendo. Tengo un nivel de confianza. No estoy diciendo tengo una probabilidad. No es lo mismo. A un nivel de confianza del 90%, el valor real, el valor poblacional, se encuentra entre este valor y este otro valor. ¿Ok? Está entre esos límites superiores e inferiores. Siempre han escuchado ustedes, incluso en las encuestas, ¿no? A un nivel de confianza del 95%, a un nivel de confianza del 90%. Bien, entonces acá tenemos otro caso de estudio, niveles de presión sanguínea. Dice, cuando 14 estudiantes de segundo año de medicina del hospital midieron la presión sanguínea de la misma persona, obtuvieron los resultados que se listan ahora. Ustedes en el curso de fisiología animal, de repente han hecho la medición de la presión arterial, ¿no? De repente se han medido con el estetoscopio y todo eso, ¿no? Muy bien. Entonces, sabemos que hay dos tipos de presión. ¿Cuáles son? La arterial y la... No. La sistólica y la diastólica. ¿Cuáles eran los valores normales, por decirlo así? 120 sobre 80. Bien. Entonces ahora, suponiendo que se sabe que la desviación estándar poblacional, miren una vez más, estamos suponiendo que se sabe que la desviación estándar poblacional es de 10 milímetros de mercurio. Construye un estimado de un intervalo de confianza del 95% de la media población. De manera ideal.
¿Cuál debe ser el intervalo de confianza en esta situación? Acá, por favor, en este tipo de problemas, un poquito más de análisis. Hemos realizado la medición de 14 personas. Alguien podría decir, son 14 que no fue crédito. Entonces, una distribución aparentemente normal. Pero acá tengo a alguien que tiene un poco más de peso. ¿Quién tiene más peso? La desviación estándar. Y dicen, oye, por estudios, por algún tipo de revisión, yo puedo tomar como desviación estándar poblacional 10 milímetros semanales. Entonces, si yo ya tengo una referencia más clara de la desviación estándar poblacional, no me importa incluso si el tamaño de muestra es menor a 30. ¿Okay? Si yo tengo un conocimiento de esa desviación estándar poblacional, así la muestra sea menor a 30, yo puedo utilizar este modelo más. Muy bien, entonces, ahora calculo. ¿Qué se necesita, profesor? Tengo la desviación estándar poblacional, tengo el número de personas, tengo el nivel de confianza. ¿Cuál es el nivel de confianza? 95%. Habíamos mencionado ya que si en un caso de estudio o en cualquier estudio experimental que ustedes vayan a realizar, si no tienen la menor idea de con qué nivel de confianza trabajar, la regla básica es 95%. ¿Okay? Es más, en muchos estudios ni siquiera mencionan el nivel de confianza, porque ya se supone que es al 95. Muy bien, vamos trabajando. Rápidamente. A ver, vayan sacando sus ratitos. Y una pregunta así súper elemental. ¿Es necesario calcular la desviación estándar de la muestra? Me gusta esa respuesta. ¿Para qué la calculo si está ahí? Claro, tengo la desviación estándar poblacional. ¿Cuánto necesito calcular la desviación estándar de la muestra? Cuando no tengo idea, no tengo ningún tipo de referencia de cuál podría ser el valor poblacional. ¿Okay? Bien. Paula. ¿Qué ha pasado? Ayer. Y todavía, ¿no? Está yendo a las 11. ¿Quién entró primero en la reunión? ¿Qué?
La desviación de la población hacia la población. ¿Cuál? Ahí estamos siendo muy claros. N, tamaño de muestra, y sigma, desviación estándar de la población. Mira acá, esta media también está en la muestra. Voy a hacer algo interesante. Voy a poner un poco de matemáticos y me voy a decir cuál utilizaría usted. No, Ya. el intervalo es 133,93 más o menos 5,24. Ya, supongo que estará bien. A ver. A ver. No, también. Tenemos una respuesta para la. Te queda muy bien. ¿Cuál es el intervalo? 95. 95, ¿qué? Solamente. No. El No. intervalo de confianza. ¿Cuál intervalo? 95%. Es el nivel de confianza. 1,96. ¿Cuál es el intervalo de Ay, confianza? ay, ay, ay. 1,98. ¿Uno qué? El intervalo de confianza. ¿Cuál es? No sé qué está. ¿Cierto que? A ver, 133. Y bueno, esa no es la media. Sí. Sí. Más yo me Este es el intervalo de confianza. Les dije que la estadística tenía su nomenclatura. Una cosa es intervalo de confianza, otra cosa es nivel de confianza, otra cosa es nivel de significancia. Otra cosa es valor crítico, puntuación Z. Son cosas muy distintas. A ver, el intervalo de confianza es lo que hemos puesto ahí arriba. El nivel de confianza, ¿cuál sería? El alfa. El alfa sería 0,05. Y el Z alfa medios para ese nivel de confianza. 66. ¿Son iguales o son diferentes? Son diferentes. No se confundan. Una cosa es nivel de confianza, otra cosa es intervalo de confianza, otra cosa es nivel de significancia, otra cosa es puntuación Z o valor crítico. Ya, a ver. Intervalo de confianza. ¿Ok? Con su más menos. Nivel de confianza. Nivel de significancia. No simplemente valorar. El nivel de significancia es complemento del nivel de confianza, pero en términos de unidad. En términos de unidad. Ojo, no es muy frecuente expresar el nivel de confianza así. No es frecuente. Algunos lo hacen, pero no es muy frecuente. Excelente. Puntuación Z o valor crítico. Ojo, también de repente en algunos textos antiguos se encuentra esto, alfa de 5%, pero insisto, no es lo más usado actualmente. Lo más usado, nivel de confianza en porcentaje, nivel de significancia en términos de unidad. ¿Ok? ¿Entendió? Ahí tienen un caso bastante interesante. ¿Cuál mirar? Que no solamente los datos. Claro, es más práctico. Más práctico. Después por eso cuando están en la tesis tienen datos y no saben qué hacer con los datos.
Es la verdad, chicos, es la verdad. Después me dicen, no, que tengo la media, tengo la desviación estándar, tengo esto, ¿qué hago? Y yo no sé por qué le pregunté lo de las enfermedades y los pacientes. ¿Cuántos? O sea, yo quiero sacar una conclusión de cuánto necesito evaluar. Usted me dijo depende ya, pero si no es una enfermedad muy rara. Ya, si digamos es presión arterial, eso puede. Eso es reacción síndrome, no hay problema. Pero si es, por ejemplo, una enfermedad que algo que tengo 5 casos en todo el año, tengo que evaluar todos. ¿Ok? Igual, cuando Eso ya podría sacar conclusiones. claro, hay una primera diferencia, pero después viene otro tipo de análisis, que son, por ejemplo, las regresiones logísticas, los análisis de probabilidad, y ya tienen que ver más que todo con los estudios clínicos. Eso nosotros no vemos. Los estudios clínicos van de la mano con otro tipo de vista. Pero, si en diseño experimental están interesados, podemos ver un poco de eso. Regresión logística, y regresión también con análisis de sobrevivencia. ¿Bien? ¿Ya se perdieron? A ver. La media para la evaluación se gasta. No, necesitamos que nuestra media Eso después viene los cálculos. Ojo, nadie se ha agarrado a bajar en día con cálculos de incertidumbre. Cálculo de incertidumbre no es complicado, pero sí es un trabajo bastante denso en la parte de análisis. ¿Y qué significa de que nuestra media muestral está dentro de los puntos de TI de la media real? ¿Dónde está eso? Después del 95. 95 la que tenemos. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiero? Es que 2 puntos. 2 puntos arriba, 2 puntos abajo. Es una desviación. Ah, ya, entonces ese es el error. No, el sí, ¿no? El margen de error. No. Miren acá. Siempre leyendo, no lo tratemos de entender el caso por partes, sino íntegro, ya. Dice, la prueba demuestra que el coeficiente intelectual está diseñada de tal forma que para la población de adultos normales, la media es 100 y la desviación estándar es 15. Ahí tienes la media poblacional y tienes la desviación estándar poblacional. Dice, calcula el tamaño muestreal necesario para estimar la media de la puntuación del coeficiente intelectual de estudiantes de estadística. Queremos tener una confianza del 95% de que nuestra media muestreal está dentro de 2 puntos de coeficiente intelectual de la media real. La media para esta población es claramente mayor que 100. Tal vez la desviación estándar de esta población es menor que 15, porque se trata de un grupo con menor variación que un grupo seleccionado al azar de la población general.
Por lo tanto, si usamos desviación estándar poblacional igual a 15, estamos siendo conservadores al emplear un valor que hará que el tamaño de muestra sea al menos tan grande como se necesita. Muy bien, ese 95 con ese más menos 2 es tu margen de error. Ese es el margen de error, ese más menos 2. Muy bien. Pero no, a ver, A ver, pero acá cuando te dicen que la desviación está debe estar menor. ¿tú consideras? Hay una precisión, sale decimales. Yo puedo tener 216,09 personas. No. Hay una recomendación, chicos. Cuando se hace cálculos de tamaño de muestra, cuando sale con un decimal, se tiende a redondear por exceso. ¿Has escuchado eso? Se redondea por exceso. Así es, por más que sea 0,001, si redondeo automáticamente al 100. Si nosotros tenemos observaciones, tenemos datos, no puedo decir, a ver, voy a trabajar con 216,09 pacientes. Tiene que ser 216. ¿Okay? El redondeo siempre es por exceso. Bien. Muy bien. Acá ustedes lo que tienen que hacer es lo siguiente, ¿no? Tenemos el modelo de esta manera. Venimos acá. Claro, pero no me acuerdo con la ecuación. ¿Ustedes quieren que lo haga? Okay. Despeje. Z alfa medios por desviación estándar poblacional sobre el margen de error, todo esto al cuadrado. ¿Okay? Si yo voy a trabajar en un 95% del nivel de confianza, Z alfa medios es 1,96. Entonces, 1,96 por la desviación estándar poblacional que por 15. Y adicionalmente, el margen de error. Mucho cuidado, mucho cuidado. El margen de error tenía alguna limitante cuando trabajábamos con proporciones. Había alguna limitante en el margen de error. Tenía que ser menor a 1. Cuando yo trabajo con la media, ¿ok? Cuando yo trabajo con la media, el margen de error puede asumir cualquier valor, ¿ok? Cualquier valor. Ahí sí no hay ninguna limitante. No hay ninguna limitante. Entonces, si nosotros leemos todo ese contexto, el margen de error es 2. ¿Ok? Todo esto lo elevamos al cuadrado. ¿Y cuánto nos saldría el tamaño de muestra? Ya, esto se tiene que reportar así, 216,09, e inmediatamente decir que es un aproximado a 217. Miren acá, hay varios aspectos que analizar en este problema. Primero, el tamaño de muestra, cuando yo considero un estudio, involucre personas, normalmente se consideran poblaciones infinitas. Ya el día de ayer habíamos hablado, ¿no? Por lo de las elecciones y todo eso. Profesor, yo quiero hacer una determinación del coeficiente intelectual. Es muy difícil establecer de toda una población, ¿no? Porque hemos dicho, van naciendo, van muriendo, ocurren muchas cosas. ¿Ok? Entonces, cuando yo estoy en este caso, me percato que en el modelo matemático no hay para nada la dependencia de quién, del tamaño poblacional. Pero sí hay una dependencia mucho más enfática. ¿Qué tal si yo no quisiera trabajar al 95% y quisiera trabajar al 99% de nivel de confianza? A ver, hagan el cálculo con un 99% de nivel de confianza. ¿Qué es lo que ocurre? A ver, ¿cuál sería el tamaño de muestra si tenemos un nivel de confianza diferente?
352. No creo que sea menos. 373. 373. Pregunta. ¿Por qué se está tomando el cambio de nivel de confianza un valor más alto? A ver, hagan el cálculo ahora con 90%. Debe ser menos. Ya, ustedes mismos se van a ir dando cuenta de esos detalles. A ver, ¿cuánto es? Ya, eso tiene mucho más sentido. ¿Cuánto sería? Bueno, 153. Redondeo por exceso. Muy bien. ¿Qué está sucediendo acá? Cuando yo quiero establecer una medición, recuerden que tenemos la gráfica de distribución normal. ¿Cuál es el área bajo la curva? 1 del 100%. ¿Qué ocurre si yo, por ejemplo, estoy trabajando al 99%? Estoy en el punto central, que es mi media poblacional. ¿Ok? Si yo disminuyo al 95%, miren qué ocurre. Si yo disminuyo más todavía, a un 90%, estoy siendo un tanto más estricto al momento de estimar este valor. Pero ojo, esto no quiere decir siempre que yo tenga que trabajar con el menor nivel de confianza. Habíamos mencionado que en unos casos nos conviene que la media y sus posibles repeticiones estén muy cercanas. Pero si nosotros hablamos de una medición, eso vuelvo a insistir, depende del tipo de estudio del coeficiente intelectual. El coeficiente intelectual va a ser un dato extenso, va a ser muy fluctuante, va a haber muchas condiciones que en cierta forma cataloguen esa media. Entonces ahí no me convendría trabajar con un nivel de confianza tan pequeño, salvo que yo quiera determinar, por ejemplo, las personas que tienen un CI por encima de 140. ¿Qué se considera un CI por encima de 140? Un superdotado, ¿no? 140. ¿Cuánto es el CI promedio del habitante peruano? No, no es 80. 115. 115 es uno más superior. Yo sabía que era 70, 80. No, a ver, ¿sabes? Sí. Dime nuevamente, si tú estás, por ejemplo, en una industria farmacéutica, digamos en los famosos psicotrópicos, todos creo que conocen el alprazolam, el diazepam, lo han escuchado. Tiene dosis muy pequeñas, 10 miligramos. Ahí tú no te puedes dar el lujo de que en una tableta haya 15 miligramos. ¿Qué es lo que haces? Lo marcas más. Pero si tú quisieras, de repente, otro estudio donde se requiere una holgura mayor, no sé, de repente la presión arterial, para yo disminuir realmente la presión arterial, necesito un conjunto grande, un conjunto amplio, no tengo que estar tan restringido, ¿no? Si voy a dar un antihipertensivo, no tengo que estar entre 118 y 122. Se sobreentiende que tengo que estar por encima de 130, 135, dependiendo. Entonces ahí yo voy regulando en función de lo que busco, si trabajo con un mayor nivel de confianza o un menor nivel de confianza. Si quieres una generalización, en el sector industrial, en el sector productivo, Ahí sería mayor. se busca el menor error. Imagínate un envasado. Si tú envasas 1 litro, quieres que todas tus botellas estén muy cercanas a 1 litro. No quieres dar 1 litro y cuarto. Y tampoco vas a vender 0,750 litros. Entonces, mientras más estandarización, Más exacto. Exacto. Ahí entras allá si alguien está interesado en los famosos Six Sigma. ¿Okay? Los estudios de Six Sigma. Hay que tener en cuenta que el control de calidad como tal, el control de calidad está fundamentado en estadística. Ya después se examinará el diseño experimental. Los que empezaron por todo esto, a pesar de que fueron los estadounidenses, fueron superados por los japoneses. ¿Han escuchado del famoso instituto Taguchi, el enfoque Taguchi? O de repente sus películas han visto, se realizó por un diseño de Taguchi. Sobre todo en el campo industrial, es muy utilizado ese diseño. Es el diseño robusto de Taguchi. ¿Quién indica ese diseño robusto de Taguchi?
con todo lo que va de la mano de la calidad. A mí me venden este plumón. ¿Okay? Este plumón en este momento está nuevo. Y observen este plumón. ¿Qué ha sucedido con este plumón? Desgaste. Taguchi va mucho más allá. Taguchi no solamente te diseña un producto de calidad. Este plumón, por ejemplo, el plumón Pilot es japonés. Y es un plumón muy, muy bueno. ¿Okay? Entonces, a lo que iba. No solamente es que yo diseñe un producto de calidad, sino que también dice qué impacto va a generar en la sociedad y en la economía luego de que tú vengas usando mi producto por muchos años. Y todavía quieren que después de un buen tiempo su producto permanezca con la misma calidad. A ver, observen acá. Si yo vuelvo a escribir con este plumón, ojo, este plumón es recontra antiguo. Miren ahí. Sigue permaneciendo su misma características, sus mismas estructuras, su mismo traje. ¿Ok? Pero ojo, este ya le ha cambiado el cartucho. Es evidente, pero sigue funcionando bien. Por eso que ese enfoque de Taguchi, por ejemplo, lo utiliza Toyota. ¿Han visto que la Toyota en su modelo de RAV4 da una garantía de 10 años? ¿Quién podría darte una garantía de un producto de 10 años? Sobre todo los automóviles, primero empezaron por 3 años. Después Toyota fue quien innovó alrededor de 2010 los 5 años de garantía. Y ahora ya se excedieron en todos sentidos, se fueron hasta 10 años. Es decir, si tú vienes utilizando mi producto, lógicamente en condiciones adecuadas, ¿qué es condiciones adecuadas? Porque me compré el carro y jamás me hago cambiar de aceite, jamás utilizo un combustible apropiado. No, mientras que tú utilizas todos los implementos, los aditivos que te proporcionan la cantidad, mejor dicho, la empresa, tu vehículo debe seguir manteniendo las características muy parecidas a las originales, a las que fueron recibidas en un momento en que tú recibiste esa unidad. Entonces, ese tipo de enfoque industrial está netamente basado en estadística. ¿Y por qué se dice que los japoneses fueron los que superaron a los estadounidenses? Porque primero Fox y Wilson fueron los que empezaron con toda esta historia de la calidad estadística. Ya después los japoneses lo llevaron a un nivel pues supremo. Ustedes han visto un producto japonés es muy superior a cualquier otro. Los estándares de calidad pues son bastante elevados. Y miren, con algo tan sencillo y simple como un producto. Vale, ¿qué me pasa? Sí, no, en serio, a ver. A ver, busca el hecho en Japón. No, hay un detalle. Por ejemplo, ¿qué ha sucedido con los vehículos actualmente? Por cuestiones de mano de obra, prácticamente todos los vehículos que vienen a Sudamérica son ensamblados en México. ¿Y por qué creen ustedes? La mano de obra y las exigencias que se tienen en el mercado latinoamericano no son tan altas. Hasta el año aproximadamente 2013, los carros Toyota, los carros Nissan, eran ensamblados en Japón. Por eso que, si tú te comprabas tu carro, había un periodo de espera un poquito mayor. En cambio ahora, el carro ya está ahí y se a cuando entrega. Muy bien, amigos. Entonces, ahí tenemos nosotros el texto de Toyota para poder revisar algunos conceptos. Sí, escucho. Eso es diseño experimental. El diseño experimental tiene álgebra matricial, lo que ustedes han hecho, los factoriales. Sí, para nuestra regresión lineal, regresión multilineal, ustedes conocen la regresión lineal multiplicación, que es igual a A más B. Les voy a enseñar que cuando tú incluso utilizas esa ecuación, hay la posibilidad de incluir un margen de error. Es más, cada pendiente y cada intercepto tiene su margen de error. Ahí también vamos a ver que una cosa es esto, y otra cosa es esto. Yo estoy seguro que nunca les han explicado la diferencia
entre un valor estimado y un valor real. Con cualquier modelo matemático, con cualquier ecuación, ustedes encuentran esto, una variable de respuesta o una variable de pendiente estimada. Hay formas también para saber cuál es el verdadero valor. Por ejemplo, cuando hacían sus determinaciones espectrofotométricas, sacaban una concentración y decían la concentración de ácido acético inalbilable es tanto. Así, si utilizas un modelo matemático, si utilizas cualquier tipo de ecuación, esa ecuación lo que te da es un estimado. Encontrar el valor real también conlleva todo esto. Ese es el pequeño detalle, ¿no? Cuando nosotros después hacemos las investigaciones, estamos acostumbrados a reportar lo que hemos visto en el pregrado, pero haciendo un análisis más exhaustivo, algunos dicen, profe, ¿por qué es tan difícil publicar y cosas por el estilo? Porque justamente en las publicaciones se da también bastante énfasis en el tratamiento estadístico. No solamente yo encuentro un valor y ya, este es el valor y lo reportamos. No, ahora se tienen que utilizar muchas más herramientas, ¿no? Igual lo que son las metodologías de superficie de respuesta, que también se ven en este curso, bueno, en el siguiente curso. Los diseños factoriales, los diseños de Plackett-Burman, entre otros, ¿no? Vamos a ver un montón de esas cosas. Muy bien, a lo que preguntaba Carola y decía, profesor, el hecho de trabajar con una desviación estándar poblacional me parece demasiado rústico, porque yo estoy asumiendo los valores, estoy aproximando. ¿Qué le pasa, pues, si es la ciencia de los datos? ¿Cómo la ciencia de los datos puede tener ese tipo de errores? Miren ahora qué modelo vamos a trabajar. Estimación de la media de una población, pero ahora con algo más real. Nosotros, cuando procesamos datos, vamos a encontrar la frecuencia de que la desviación estándar poblacional no va a ser un valor reconocible, sino va a ser un valor desconocido. Ese es un contexto más real. Suspiran, ¿por qué será? ¿Se acuerdan del tóxico, de la tóxica? No sé. ¿Y qué pasa con las cortinas? No se ve nada por la ventana. ¿Ya? ¿Se ve algo, Ana Paula? Muy bien, chicos, entonces siempre con un enfoque de competencias. No sé cuántos tengan todavía el interés por la lectura, por estar al tanto de, sobre todo, la producción de textos clásicos. Hoy en día, ya prácticamente todos los contenidos de las asignaturas universitarias van de la mano con competencias. Por eso van a encontrar en textos modernos, 2021, 2022, fisicoquímica por competencias. Análisis químico por competencias. Biología molecular, competencias. Las competencias es simplemente saber hacer algo. Debemos tener en cuenta un procedimiento para alcanzar esas competencias. Entonces, la primera competencia es realizar la estimación de una media poblacional, pero ahora desconociendo el valor de la desviación estándar poblacional. Calcular valores críticos utilizando la distribución T de Student. Y esto es bastante interesante cuando se habla de la distribución T de Student. La distribución T de Student nació justamente de la industria. Y para ser más específicos, de la industria cervecera. ¿Ok? Uno de sus investigadores, al momento de trabajar con todos los datos de la cervecera, no podía, evidentemente, publicar esos datos. Bueno, estoy trabajando con datos de una empresa, no los puedo publicar con mi nombre, así que decidió hacerlo de una manera anónima. ¿Y qué fue lo que adoptó? Student. ¿Ok? Algo bastante curioso. Estudiante. Y la T, la distribución de T, simplemente es su nombre, igual que la distribución Z. Pero tanto la distribución T como la distribución Z tienen características muy comunes. Por ejemplo, la forma de distribución de curva de densidad en forma de... Es decir, la distribución Z tiene este contexto, ¿no? Una campana. La distribución T
también tiene este contexto, una gráfica de densidad en forma de campana. Solo que acá hay un pequeño detalle. La curva Z, o la verdadera distribución normal, es bastante robusta. ¿Alguien sabe lo que es el término robusto? Esto no que abarca mucho. No. Cuando hablamos de una técnica, decimos la técnica analítica, por ejemplo, la técnica de medición de pH tiene que ser robusta. ¿Por qué? Creo que es cuando no es muy exacto. Tiene que tener como lo que necesita. Hago una gran cantidad de datos. Ya, algo mejor. Está relacionada con una gran cantidad de datos. ¿Qué más? Pero otra idea, ¿qué es robusto? Decimos, tu método es muy robusto, no es que sea muy rudimentario, muy simple, o eso no significa robustez. Que tiene las herramientas para medir eso. No es estricto. A ver, repite. Que tienen las herramientas para medir. Las herramientas para medir, no, tampoco. Por ejemplo, la espectrofotometría es un método muy robusto. ¿Por qué? Ya, eso está mucho mejor. No tiene mucha variabilidad, es insensible a los cambios. Igualmente, la distribución Z es insensible al tamaño de muestra. Pregunta, para calcular la puntuación Z a un nivel de confianza, ¿necesitaba saber el tamaño de muestra? Solo necesitaba saber el nivel de confianza. En cambio, la distribución T tiene una peculiaridad. La distribución T mantiene esa gráfica de densidad, pero va cambiando. Va cambiando en función del tamaño de muestra. ¿Ok? Entonces, acá yo tengo un tamaño de muestra N1, acá tengo un N2 y tengo un N3. Vean que a pesar de que tiene la misma gráfica, tiene el mismo comportamiento que la distribución Z, lo adicional es que es sensible al tamaño de muestra. Es sensible al tamaño de muestra. ¿Ok? Y justamente cuando hablamos de esta distribución de Steven, entra a tallar estos famosos términos. Grados de libertad. Los famosos grados de libertad. Y esos grados de libertad vienen relacionados con la máxima variabilidad que puede obtener un conjunto de datos bajo restricciones que nosotros vamos a ir por delante. ¿Okay? Esos grados de libertad. Les comentaré, amigos, que los grados de libertad, incluso su explicación matemática, resulta sumamente compleja para los propios estadísticos. Los grados de libertad es un concepto bien complejo de la concepción matemática. Pero nosotros, más que ello, tenemos que enfocarnos en su utilidad, en la máxima variabilidad que puede tener. Eso hace referencia a la máxima variabilidad que puede tener un conjunto de datos, bajo alguna restricción que yo coloque. Por ejemplo, si yo tomo a todos los estudiantes de esta columna, ¿ok? Y digo, Ana Paula se queda acá sentada, no se puede mover por nada, pero los demás pueden ubicarse como quieran. Entonces, ¿qué restricciones estoy colocando a este conjunto de datos? Ana Paula, que está acá, los demás pueden adquirir tantas posiciones que pueden resultar hasta en cierta forma infinitas. ¿Okay? Podemos empezar a hacer todas las combinatorias. Bueno, con una combinatoria no va a ser infinito, pero sí va a ser un número inmenso. ¿Okay? Es igual, para entender los grados de libertad, digamos, vamos a poner nuevamente de ejemplo a Ana Paula, tiene de promedio 18. ¿Ok? Su promedio es 18 en el curso. Y Ana Paula ha tenido 4 notas. ¿Ok? Este promedio de 18 viene de 4 notas. Nota 1, nota 2, nota 3 y nota 4. ¿Ok? De esas 4 notas, Ana Paula en una tiene 16. Díganme, ¿cuántos grados de libertad tendría este conjunto de datos? 3. 3. Muy bien, tendría 3 grados de libertad. ¿Qué quiere decir esos 3 grados de libertad?
que estas 3 notas pueden ser cualquiera. ¿Ok? ¿Cuál es la única restricción que yo tengo? En la primera es 16. La primera es 16. ¿Ok? Estas pueden ser cualquier valor. E inclusive, si yo no coloco más restricciones, acá podría ser, no sé, de repente 0 y acá 24, 24. Se me ocurre. ¿Ok? Entonces, hay siempre unas restricciones que nosotros vamos colocando en todo stream. ¿Ok? Muy bien, entonces, más o menos vamos viendo lo de los grados de libertad, ¿no? Es el conjunto de datos que pueden adquirir máxima variabilidad bajo una restricción que yo dispongo. ¿Ok? Muy bien. Entonces, para que yo pueda utilizar nuevamente los estadísticos para construir este intervalo de confianza, necesito unos requisitos, ¿no? Esa va a ser la pregunta final de este curso. Yo no puedo aplicar la estadística por aplicar. Necesito cumplir algunos requisitos. Primero, y para toda la estadística inferencial, la muestra tiene que ser aleatoria simple. ¿Ok? Segundo, la población tiene que estar distribuida normalmente o aparentemente normal. ¿Ok? Tiene que ser una distribución verdaderamente normal o en el peor de los casos aproximadamente. ¿Cómo evaluábamos la normalidad de un conjunto de datos? Yo tengo, por ejemplo, 14 mediciones de presión arterial. Por el momento, por los recursos, por el tiempo que tenemos, estamos asumiendo que son normales. Pero si yo realmente quiero saber si son o no son normales, ¿qué tengo que hacer? La creación estándar y uno y otro. No, eso aplico cuando ya es una distribución normal. Ya un gráfico cuantitativo normal, pero eso todavía es un poquito ligero, por decirlo así. Hay pruebas más poderosas que les mandé a investigar. Esa pregunta hizo el doctor Cárdenas en una tesis recientemente. A un estudiante que estaba presentando su estadística, todo su ANOVA, su diseño completamente aleatorizado, el método de Tuque. Señor, ¿cómo ha determinado usted si sus datos son normales o no son normales? No tenía ninguna resolución. ¿Qué le digo? ¿Qué le dijeron? No me puede parar con una pregunta, pero evidentemente, si tú vas dejando más cabos sueltos, es muy evidente que no te van a dar una felicitación pública. Porque yo, ¿para qué quiero la felicitación pública? Quiero aprobar como sea. No, pues si estás invirtiendo tanto tiempo, estás invirtiendo dinero, recursos, mínimo puede ayudarte con los más ricos en el Estado. Y puede ser para comprobar que la ciudad realmente Claro, porque mira, algunos simplemente dicen, bueno, es que yo asumí que los datos eran normales. No puedes asumir que los datos son normales. Si estás en un trabajo de investigación, tienes que ejecutar necesariamente una prueba de normalidad. ¿Qué tal si te sale, no sé, Kruskal-Wallis, para que utilices una comparación de varias medias? Entonces es una prueba no paramétrica, es una prueba de libre distribución. ¿Ok? Bien, esas son preguntitas que se hacen continuamente. Y vean ustedes, acá yo tengo cómo se trabaja con el estadístico T. ¿Ok? Si yo quiero calcular el estadístico T de Student, ustedes ya están en la capacidad de responderme qué significa cada uno de esos estadísticos y parámetros que están en la fórmula. Primero, medida muestreada. Segundo, medida poblacional. Denominador, número de datos. Y mire, la distribución de T de Student tiene algo particular, los grados de libertad. Y miren cómo se representa. T alfa menos. Si yo solamente tengo esto, ¿qué significa? Si solamente tengo T, 2 colas, 1 cola, 3 colas, 6 colas. Una cola. Alfa medios significa 2 colas. ¿Okay? Y miren, incluso su nomenclatura se parece o no se parece a Z. Sí. Alfa medios, Z alfa medios. No es lo mismo. Vamos a ver que tiene una gran diferencia. Entonces, escriban por favor ese modelo. Ese modelo, el que estamos colocando ahí, es para calcular el estadístico de prueba. Y si alguien es lo suficientemente observador,
Espero yo que mis estudiantes sean súper observadores. ¿Para qué estaba este modelo matemático? Para estandarizar datos de distribución normal, ¿no? Cuando la media era diferente de 0 y la desviación estándar poblacional era diferente de 1. Si esto yo lo acomodo por la doble C, ¿cómo queda? Es igual. Pero ¿cuál es la gran diferencia entre los dos? La C, ahorita me dicen. No, ¿cuál es la gran diferencia? Eso es varianza. Varianza. Bien, entonces, vamos a ir relacionando. Recuerden que no estamos siendo súper demostrativos matemáticamente hablando, aunque todo aplicativos. Sí. No. Esta es desviación estándar poblacional. Si no, esa S es minúscula. Es minúscula. Bueno, en ese tipo de letra pues son muy parecidos, ¿no? Son así, pero igual. Mientras tenga este tipo de representación, es desviación estándar de la muestra. Para que tú la diferencies sin ningún tipo de confusión, la poblacional es con la letra griega sigma. ¿Okay? No hay, es más, ustedes no van a encontrar esto en ningún lado van a encontrar S mayúscula igual a sigma, ¿no? Son cosas distintas. Bien, entonces ahí tenemos este nuevo concepto, ¿no? Grados de libertad. Los grados de libertad es el número de valores semestrales que pueden variar después de haber impuesto ciertas restricciones. La máxima variabilidad que puede obtener de datos. Y vean ustedes cómo se calcula y cómo se representa. N, eso significa grados de libertad, y es igual a ¿qué? N-1, al tamaño de muestra menos 1. Y acá también un paréntesis bien grande y un asterisco. No siempre los grados de libertad son N-1. Incluso hay muchos estadísticos que tienden a generalizar eso y dicen, no, grados de libertad es N-1. Depende de cuándo tú le hayas puesto. Tampoco. Depende del tipo de procedimiento que vayas a utilizar. Por ejemplo, si son muestras en parejas, si son muestras binomiales, depende mucho de ello. Ya después, cuando vayamos definiendo cada uno de esos estudios, ustedes van a poder deducir por qué es -2, por qué en otros casos incluso requiere de un modelo matemático. No solamente es una resta tan sencilla. Pero por el momento estamos diciendo que vamos caminando en escalera, ¿no? No vamos a llegar de frente al 10º piso, estamos en el primero paso a paso. ¿Ok? Muy bien, entonces los grados de libertad para la distribución T-de-Student, tamaño de muestra -1. No se olviden de eso, los grados de libertad es la máxima variabilidad que puede obtener un conjunto de datos después de que yo haya impuesto algún tipo de restricción. ¿Ok? Es la máxima variabilidad. Pregunta, ¿existe grados de libertad 0? No puede. Aparte, ¿por qué no puede existir grados de libertad 0? Yo no puedo tener, y eso por un sentido lógico, en mi estudio, yo puedo quedarme con todos los años. Por eso no existe grados de libertad igual a 0. No existe grados de libertad igual a 0. ¿Por qué? Dicen ahí, porque yo no puedo hacer una sola medición, no puedo hacer una sola determinación. Claro, tiene que haber por lo menos, según el modelo matemático, ¿cuántos? Por lo menos. Dos. Por lo menos tiene que haber dos. 2 menos 1, 1. Sí existe un grado de libertad. ¿Okay? Y si las medidas de varias, o sea, las medidas que cuando varían muy poco, como tipo 0.000, varían. ¿Qué es lo que varía?
la concentración, por ejemplo, del analito, o lo que está haciéndose constante es la sensibilidad del isómero. Ahora, ¿qué será sensibilidad del isómero? No, o sea, por ejemplo, si yo quiero ver, ahora, por ejemplo, si yo quiero estudiar la acción de una enzima en el tiempo, ¿no? Entonces, tomo tiempo 1, tiempo 2, tiempo 3, son diferentes datos que yo voy a ir midiendo dependiendo de una sola enzima. Va a variar poco, y luego ya obviamente varía mucho, pero cuando en esos que varía poco, ¿qué hago? No, es que esto, ¿sabes qué? Esto es una observación, es un conjunto de datos. Tú me estás hablando de una cuantificación. En una cuantificación, por ejemplo, vas a tener lo siguiente, X y Y, y por lo que yo te entiendo, vas a tener, no sé, de repente algo así. Tienes un periodo constante. Este periodo constante responde a una variable dicotómica. Es otro tipo de estudio. Tienes acá un X que puede ser tu tiempo, y acá puedes tener, no sé, tu actividad o algo por el estilo. Estás haciendo la relación de dos variables. Ahí lo más apropiado sería trabajar con modelos de regresión. ¿Okay? Modelos de regresión. Por eso que su cinética enzimática tiene un montón de modelos, ¿o no? A ver, por lo menos díganme 5 modelos enzimáticos, de cinética enzimática. Y le hago ya, muy bien. Creo que he escuchado los 5. Está bien, ¿no? El bloqueo de los inversos. ¿Cuál es? Lineal. ¿Cuál es el que tiene un modelo de hipérbola cuadrática? Uy, pregunta, ¿eh? Seguro ha venido en el examen de psicología. La inversa podría ser una hipérbola cuadrática. Micaelis. Hipérbola cuadrática. Muy bien. A ver, vamos examinando algunas propiedades de la distribución T-desnivel. Miren ustedes cómo la altura de la campana empieza a variar en función del tamaño de muestra. Este tipo de gráfica todavía mantiene una propiedad muy importante que es la simetría. La distribución T-desnivel también es completamente simétrica. ¿Okay? Vean el último punto, que es sobre todo lo que más me interesa. El último puntito, el azulito, ¿qué dice? ¿Qué va sucediendo acá? A medida que esta distribución tenga tamaños de muestra más grande, la distribución T va a ser muy parecida a la distribución C. ¿Okay? Eso va a llegar a ocurrir. Pero muchos entonces en ese momento pensarán, profe, ¿para qué nos martirizan con la vida enseñándonos distribución T, distribución C? Por favor, claro este concepto. Cuando nosotros tenemos tamaños de muestra mayores a 30, la distribución Z es la más apropiada para hacer los cálculos. Cuando nosotros tenemos tamaños de muestra pequeños, que es lo que nosotros vamos a obtener en nuestros trabajos de laboratorio, o incluso cuando haces muestreos a nivel industrial, vas a tener 15, 10, 8 datos. Entonces tú necesitas que la precisión de tu determinación y de tu tratamiento estadístico sea mejor. Entonces ahí la distribución D es más sencilla. ¿Qué habíamos dicho de Z? Que es robusta. En cierta forma es indiferente el tamaño de muestra. Pero si yo quiero una distribución que sea más sensible, tamaños de muestra pequeños, la distribución D es la mejor opción. ¿Okay? ¿Okay? Entonces, si ustedes revisan en este momento su aula virtual, van a encontrar una tablita T. ¿Ok? Vamos a revisarla aquí. Observen ustedes. Ahora, ¿qué ha pasado con el margen de error? ¿Ha cambiado o no? Sí. Hay Z alfa medios. Hay T alfa medios. Entonces, ¿yo qué deducción puedo ir sacando de todo esto? Que la distribución T va a funcionar muy bien en estos casos. Va a funcionar muy bien en estos casos. Cuando el tamaño de muestra sea menor o igual a 30, y además yo tenga un completo desconocimiento no tenga ningún tipo de referencia de la desviación estándar poblacional. Bajo estos dos contextos,
distribución T va a ser mucho más exacta. Y acá también va a haber otro toque más realista. Y yo realmente, en mi conjunto de datos, ¿a quién sí puedo determinar de forma real? A la desviación estándar, pero de mi muestra. Ya no tengo que caer en el error de decir que esa desviación estándar de la muestra va a ser muy parecida a la población. Entonces, miren, a medida que vamos revisando más técnicas, vamos afinando también el procedimiento estadístico. Entonces, también en función de estas herramientas de estadística general, ustedes ya van haciendo un descarte también. ¿Qué es lo que más voy a utilizar yo? En el campo biotecnológico, la media. Estoy en el campo de laboratorio. En el campo incluso industrial yo no voy a realizar mil muestras. Eso sería poco práctico y efectivo y económicamente poco rentable. ¿Ok? Entonces yo voy a trabajar generalmente con muestras pequeñas. Por eso les había mencionado que esta distribución de despliegue nació de una industria SPC. No es necesario que yo analice todo el lote de producción, sino que haga análisis con pequeñas muestras. Muy bien. Entonces, adicionalmente, nosotros tenemos ahí la consideración de la desviación estándar de la muestra. ¿Okay? El intervalo de confianza exactamente igual a si yo conociera la desviación estándar poblacional. Es exactamente igual. Y acá, otra pregunta de examen. Para calcular el margen de error, ¿necesito la media de la muestra? No necesito la media de la muestra. La media de la muestra la necesito para calcular ¿qué? El intervalo de confianza. ¿Okay? Al igual como habíamos revisado en las proporciones, en este tipo de distribución, yo también puedo recibir solamente el límite inferior y el superior y determinar la media de la muestra y también el margen de error. ¿Okay? La media de la muestra con la semisuma y el margen de error con la semidiferencia. Al igual que todos los otros intervalos de confianza, se cumple esto. La media de la muestra necesariamente tiene que ser mayor al margen de error, porque no puedo tener valores negativos. Y acá también hay otro tipo de consideración. Los valores son libres. No hay ninguna restricción, ¿no? Yo puedo trabajar con millones, puedo trabajar con centenas, con unidades, por lo que ustedes quieran. No hay ninguna restricción. Únicamente, ¿dónde tenía restricción yo para el error? ¿Cómo se llama eso? Proporción de islas. Claro, ahí tanto la proporción como el margen de error tenían que ser inferiores a 1. En cambio, cuando yo trabajo con medias, no hay ningún tipo de restricción. Puede ser cualquier valor. Muy bien. ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Alguna observación? Sí, escucho. ¿Qué te refieres a qué gráfica? Ya, no, esta gráfica simplemente te va a indicar variabilidad. Es decir, que si yo tengo acá un tamaño de muestra de 20, su valor de T va a ser diferente a que si yo tuviera un tamaño de muestra de 15. No, la gráfica en este caso no nos ayuda mucho, es solamente una gráfica de densidad de establecer que se trata de una distribución casi normal o aparentemente normal. Ahora también se podrán dar cuenta por qué es aparentemente normal. Claro, profesor, tiene la misma configuración, luz igual, tiene un punto central, tiene parte simétrica, comportamiento especular, pero su altura varía. Por eso que nosotros hablamos de una distribución aparentemente o casi. Muy bien, entonces acá vamos a trabajar nuevamente con el ejemplo de los precios al nacer, pero considerando otro contexto, ¿no? A ver, ¿qué nos dice? Una muestra aleatoria de los pesos al nacer de 186 bebés en una media de 3.103 gramos y una desviación estándar de 696 gramos. Dice, estos bebés son hijos de madre que no consumieron cocaína durante el embarazo. Construye un estimado del intervalo de confianza del 95%
el peso medio al nacer de todos estos bebés. Compare el resultado con el intervalo de confianza obtenido en el ejemplo de esta sección sobre los pesos al nacer de, lógicamente, todo lo anterior que hemos visto, etc. A ver, para que nosotros podamos utilizar la tabla Z y compararla con la tabla T, vamos a abrir ellos. ¿Ok? Vamos a abrir todo eso. Sería bueno que vaya contigo. ¿Qué semana estamos? Ya, vamos a trabajar ahora. Vamos a empezar a interpretar. Observen, nosotros tenemos acá 5 columnas, ¿no? Aquí están las 5 columnas. Y vean que incluso para facilitarles la vida, tenemos área, una cola y área en 2 colas. Si yo observo T alfa medios, por ejemplo, para el 95%, vean que acá yo tengo el nivel de significancia. Yo también les puedo preguntar esto, ¿no? Esta tabla, ¿qué es lo que reporta? ¿Nivel de confianza o nivel de significancia? Significancia. Entonces, observen, los grados de libertad se encuentran en este lado, van creciendo. Y ojo, habíamos dicho que es más recomendable, funciona muy bien, es muy sensible cuando es con tamaños de muestra inferiores a 30. Pero eso no quiere decir, profesor, si yo tengo tamaños de muestra mayores, ¿puedo utilizar T? Se puede utilizar T. Y vean qué ocurre cuando ya el tamaño de muestra es muy grande. Observen, por favor. Si yo tengo un nivel de confianza, ¿cuál sería este nivel de confianza para 2 colas? 10%. 99%. Vean qué valor adquiere. 2,576. Vamos nosotros a nuestra tabla clásica, ¿okay? A la tabla Z. A ver, busquen en la tabla Z 2 colas, ¿cuál es el valor al 99%? Entonces, se hace muy parecido. 2,576. Ya, ahora busquemos otro valor. El 95% a 2 colas. Miren cuando se hace la muestra muy grande. ¿Qué valor adquiere? 1,96. Y finalmente busquemos el nivel de confianza. Recuerden que los más utilizados en estadística, 90, 95, 99. A 10%. ¿Ok? O mejor dicho, al 90% con un alfa de 0,10. Entonces, miren, ahí ustedes en la misma tabla pueden ir
verificando que a medida que la muestra se va haciendo cada vez más grande, la distribución T se llega a comportar como la distribución C. ¿Okay? Muy bien. Ahora, nosotros tenemos siempre que ir afinando los datos. En el sentido de que si nosotros acá tenemos un tamaño de muestra, pese a que el tamaño de muestra es grande, yo no conozco a quién, a la desviación estándar poblacional. Por ahí se menciona la desviación estándar poblacional. La muestría. Entonces, ¿cuál es el sentido que yo tengo que utilizar al trabajar? Profesor, a pesar de que tengo un tamaño de muestra mayor a 30, a pesar de que es mayor a 30, yo no conozco la desviación estándar poblacional. Así que si yo quiero sensibilizar más mi análisis, sería conveniente trabajar con TDSQ. Entonces, si tengo 186 como tamaño de muestra, ¿cuáles serían los grados de libertad? 185. Entonces, busquemos en nuestra tabla al 95%. Acá, si es 95%, yo tengo que fijarme en la tercera columna. Busco donde esté 185. Profesor, no hay 185. Tenemos 100 y 200 grados de libertad. Primera alternativa, pueden hacer la interpolación. Segunda alternativa, profesor, quiero una aproximación. ¿Quién está más cerca? 200. 200. Entonces, ¿qué valor tomamos? 1.97. Muy bien, 1,97,2. ¿Ok? Entonces, vamos construyendo nuestro intervalo de confianza. 200, no, 180 y tantos es el nivel, no, los grados de libertad, ¿no? 185. Y tu tamaño de muestra es 186. Ya. Nosotros identificamos primero, en función del caso de estudio. Ya. Muy bien. El tamaño de muestra va a ser igual a 186. Entonces, los grados de libertad van a ser 186 menos 1. Es igual a 185. ¿Okay? Después tenemos ahí un dato que nos indica que la desviación estándar de estos 186 bebés es de 696 grados. ¿Cuál es su media? También debe estar por ahí. 3.103 grados. 3.103 grados. Muy bien. Entonces, tenemos eso, tenemos acá los grados de libertad y tenemos también algo adicional, el nivel de confianza igual al 95%. Entonces ahora yo con este nivel de confianza, junto con estos grados de libertad, puedo encontrar el estadístico de alfa medios. ¿Cuánto es? A ver, regresemos. 1.97. 1,972. 1,972. Entonces ahora nosotros ya podemos construir el intervalo de confianza. Y en grados de libertad va en relación al nivel de confianza. No. Los grados de libertad dependen del tamaño de muestra. 186 menos 1, 185. Pero, si yo observo acá, mira lo que tengo en la primera columna. Tengo los grados de libertad. Y acá tengo los diferentes niveles de confianza, tanto a una cola como a dos colas. Yo busco para dos colas al 95%, que está 0,05. Y hacemos coincidir donde tenga 185 grados de libertad. Hemos dicho que lo más apropiado sería interpolar, pero no vamos a hacer eso. Vamos a tomar el valor más cercano. En este caso es con 200 grados de libertad. Entonces, si nosotros ubicamos el cruce 200 grados de libertad con un nivel de confianza del 95%, le da un T alfa medios de 1,972. ¿Sí? Bien, entonces ahora el margen de error sería igual a T alfa medios por la desviación estándar de la muestra entre la raíz cuadrada de n. Entonces, el error va a ser igual a 1,972 por la desviación estándar, que es 696, entre la raíz cuadrada de 186.
Por lo tanto, ¿cuánto es el margen de error? 64. 100,64. Perfecto. Entonces ahora yo puedo construir mi intervalo de confianza y decir 3.103 gramos menos 100,64 también gramos va a contener a la media poblacional de 3.103 gramos más 100,64 gramos. ¿Ok? Ustedes ya determinan el límite inferior y el límite superior. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Comentario? Muy bien, les vamos a dejar una tablita en la fotocopiadora o si no, ustedes también se pueden imprimir. ¿Está? Porque entre este límite inferior y este límite superior está el valor poblacional. A un nivel de confianza, nosotros vamos a encontrar el valor poblacional entre este límite inferior y este límite superior. Por eso que lo colocamos así. También pueden expresar, recuerden de otra forma, también pueden expresar el intervalo de esta forma. Más menos 100,64. Se sobreentiende todo, está en gramos. Bien. Entonces, vamos acá. Tenemos el caso de esto. Estimación de contaminación de automóviles, ¿no? En una muestra de 7 automóviles se prueban las emisiones de óxido de nitrógeno. Los famosos, en medio ambiente hablan de los NOx. Esos son óxidos de nitrógeno. ¿Okay? En gramos por milla. Y se obtienen los siguientes resultados. Ahí están todas las determinaciones, ¿no? Separado cada valor por punto y coma. Muy bien, suponiendo que esta muestra es representativa de los automóviles en uso, construye un estimado de un intervalo de confianza del 98% para la cantidad media de emisiones de óxido de nitrógeno para todos los automóviles. Si la Environmental Protection Agency exige que las emisiones de óxido de nitrógeno sean menores de 0,165 gramos por milla, podemos concluir con seguridad que se cubre este requisito. O, si en el intervalo de confianza nosotros estamos excediendo, estamos contemplando este valor, podemos utilizarlo como punto de referencia. O punto de referencia, no es que realmente sirva para. Podemos tener una primera aproximación. Muy bien, vamos calculando. Ahí tienen todos los datos. ¿Qué tienen que hacer? De esos 7 automóviles, sacar la media aritmética, sacar la desviación estándar, y ahora sí van a encontrar un valor más directo en la tabla. Habíamos dicho que la tabla es mucho más sensible cuando son de 30 datos para abajo. ¿Okay? Muy bien, vamos trabajando. A ver, vamos a colocar su tabla. A ver, saquen rápidamente el dato. ¿Qué columna tengo que ver? El 98%. 2 horas. ¿Y qué valor tendrían que tomar? 6. ¿Cuál es? Ya. Coloquen ahí ese valor. 3,143. ¿Okay? De alfa medios, para este caso sería 3,143. ¿Qué pasa, Carlos? ¿No vamos a alcanzar la desviación estándar?
Si ahí está la calculadora. Sí, Excel. Excel. A ver. Bueno, aquí lo cálculo. Ya pasaron. Desresta y sale la no. A ver, vamos sacando los datos. N es igual a ¿cuánto? 7. La media ya la deben tener. ¿Qué? ¿0, qué? Supongo que será así, ¿no? Ya, así. No siempre. No es 3 siempre. Un dígito adicional a los datos originales. ¿Qué más? 58%. Alfa 12 es 3.143. ¿Qué más tenemos? La discriminación. 0,039. ¿Ya? Muy bien. Ahí tienen todos los datos para que puedan hacer su estimación. Nivel de confianza, de responsabilidad. Sale, el margen de error es 1.14. A ver, vamos a hacer el cálculo. ¿Ya? ¿El margen de error cuánto me sale? Muy bien. Entonces, si ustedes construyen el intervalo lo podrían colocar así. Entonces, a un nivel de confianza del 98%, yo puedo encontrar el valor real entre esos límites inferiores y superiores. ¿Ok? Bien, preguntas, comentarios. Claro, se puede hacer. A ver, vamos a hacerlo. ¿Ya? ¿Cuáles son los datos? A ver, vamos a hacer de la forma clásica la desviación estándar. 0,06, 0,11, después tenemos 0,16, 0,15, 0,14, 0,08. Ya. Vamos a hacer acá. Falta uno. 0,15. Ya. Vamos a calcular la desviación estándar de forma clásica. Estas son las observaciones XY. ¿Ok? XY. Voy a borrarlo de arriba. Vamos a calcular la desviación estándar de la forma clásica. ¿Cuál era el promedio, la media aritmética para este conjunto de datos? 0,121. Entonces ahora, ustedes lo que van a hacer acá es lo siguiente. XY menos el promedio para cada uno de estos datos.
A ver, la desviación estándar, me ayudan a verificar, por favor, el modelo matemático, era así. Raíz cuadrada de la sumatoria era así, ¿no? Entre n menos 1. Muy bien. Entonces, ahora hagan ustedes esto. En este otro lado, si elevan al cuadrado, van a tener esta expresión. Muy bien, trabajando. A ver, rápidamente. Una vez que tengan esta columna la suma. Acá van a obtener una sumatoria de esta columna. Ese valor lo colocan en el numerador. Es decir, Eso al cuadrado, ¿no? y acá abajito sería 7 menos 1, 6, ¿no? A ver, encuentren el numerador. Rápidamente, sí. Rápidamente, a ver. Sí. No, acá no importa si son positivos o negativos. Recuerda que los vamos a elevar al cuadrado. Con eso desaparece. ¿Okay? Eso no va a ser la. Sí, positivo o negativo. No es, ojo, no es función de valor absoluto. Ya, después se suma, ¿no? Sí, toda esta columna, como mira, ya son xy menos la media al cuadrado. Tú tienes esto. Sumas todita esta columna y vas a tener la sumatoria de esta expresión. ¿Cuánto sería? Por eso, chicos, en los años 40, en los años 30, 50, era complicado trabajar así. Hoy en día, pues ya nos reímos, decimos, oye, tanto te demoras con una expresión estándar, pero a ver, trabajo de forma clásica es enorme. Y bueno, antes, incluso acá, será pues unos 15 años en esa universidad todavía, de estadística se enseñaba desde esta perspectiva. Ya está. Era bastante laborioso. Un examen duraba 3, 4 horas porque estabas haciendo todos los cálculos. Fallabas en uno por un descuido o algo. Ya, porque no está. Muy bien, ¿cuánto sale acá? 0.00908. Ya, a ver, con tus 4 decimales, ¿cuánto? 0,09087. Ya, a ver, divide eso entre 6 y sacas la raíz cuadrada. ¿Cuánto sale? Debe salir lo mismo. Y si no sale lo mismo, en algo nos hemos equivocado. Por ahí una suma, algo por el estilo. Sale 0.39. ¿Y cuánto sale? 0.039. ¿Es lo mismo? Sí. Muy bien. Entonces ahí tienen la demostración. Ya resolviendo alguna de las dudas de la compañera, cómo se calculaba de forma tradicional. ¿Okay? Muy bien, amigos. Entonces, han visto que para eso tenemos la ayuda tecnológica, ¿no? Para los cálculos laboriosos, poderlos ejecutar más rápido. Deberían tomar el examen así, ¿no? Muy bien, amigos. Y después me voy a concluir. Ya, ¿cuál era el límite inferior y el límite superior? A ver, dígame el límite inferior. Inferior es 0.0. 0, 0. 0075. Ya, el límite superior. 100. 137. Ya, este es el intervalo de confianza. ¿Qué nos pide? Nos dice si la EPA exige que las emisiones de óxido de nitrógeno sean menores. Es decir, acá, si nosotros nos enfocamos a ver, ¿es un LMP o es un EPA? ¿Qué es eso? A ver. Tenemos una tubería de fluente, ¿ya? Acá está el cuerpo de agua. El LMP se mide a la salida. A esa salida se le conoce, si yo quiero cuantificar un contaminante, como LMP. Si acá yo tengo una laguna, un río que está cerca, a eso se le conoce como estándar de calidad ambiental. Si nosotros estamos midiendo las emisiones en tubos de escape, eso es el límite máximo permisible.
Si yo miro la concentración en el aire que está circulando, eso es estándar de calidad ambiental. ¿Ok? Ya. Entonces no se olviden nunca de ese gráfico. A la salida es igual. Yo tengo una chimenea. A la salida de la chimenea yo mido límites máximos permisibles. En el cuerpo receptor, que es el aire, determino estándar de calidad ambiental. Cuando vamos infrafísico. No los quiero ver más. Entonces, No se puede enseñar dos cursos, mejor dicho, un profesor no puede enseñar dos cursos de teoría en disposición de autoridad. No se puede hacer eso. Ya hace muchos años, más de lo que yo me acuerdo. Pero sí hubo algún momento. Bueno, entonces amigos, observen ustedes este intervalo de confianza. Si a mí me piden tomar una decisión con respecto a 0,165, me dicen, en este caso, si mi límite máximo permisible es menor a 0,165, no, cumple. Se pasa, mira, va a haber algunas mediciones que van a estar por acá, pero también va a haber mediciones que van a exceder. Y hubiese sido lo ideal. Si de repente, vamos a suponer, Román, ¿ok? Vamos a suponer que el límite máximo permisible era 0,170. Menor, ahí sí cumplías, porque todo tu intervalo está por debajo. Pero acá hay una parte que se pasa. Entonces no puedes decir de que estamos cumpliendo con esa normativa o con esa condición. Pero ojo, chicos, con los intervalos de confianza solamente es una apreciación muy somera. ¿Se acuerdan cómo hemos ido mejorando, no? No conocíamos, al comienzo, mejor dicho, asumíamos un valor de desviación estándar poblacional. Ahora ya decimos trabajo por la desviación estándar de la muestra. Igual va a pasar por la comparación. El intervalo de confianza me puede ayudar a tener una idea, pero no es definitivo. Muy bien, amigos. Entonces, hasta acá nos estaríamos quedando. Todo su material de esta semana en el transcurso de la noche. ¿Okay? Bien, chicos, nos estamos viendo la próxima semana.